vamos a mantener y que más bien estaba manejando actualmente es toda la teoría del juicio jurídico. Teníamos concepto en su inicio y ahora es juicio jurídico, ¿verdad? Entonces estábamos viendo toda la información pertinente en cuanto a cómo se podían desarrollar tanto los juicios dentro de sus formas, sus modalidades, así como la relación que les hice de conocimiento y para saber cómo está establecido y relacionado en cuanto a lo que eh, eran los puntos más o menos principales o más bien de los que yo me enfocaba en el momento de que vamos o van ustedes a desarrollar el área de tesis. Entonces ahí es donde está el enfoque propio de cómo es. También lo vimos con ejemplos de Código Procesal Civil y Mercantil, Código Penal y Código de Trabajo. Muy bien, entonces ahora manteniendo esa misma secuencia, esa misma línea, vamos a encontrar lo que son las formas del juicio categórico. Dentro de estas formas del juicio categórico nos dice la lámina que si los diversos aspectos del juicio señalado en su división pueden combinarse para formar otros juicios. Si se dispone de dichas formas de pensamiento según su cantidad, su calidad, se forman los siguientes juicios. Ahora vamos a empezar a lo que es el entrecruzamiento de las ideas propias, de lo que se va marcando y lo que se va estableciendo propiamente dicho a lo que es el juicio categórico, a los juicios jurídicos en sí. Entonces, ya nosotros vamos a encontrar relaciones que son contradictorias, relaciones que pueden ser ambivalentes, circunstancias que van a ser símiles entre sí. Entonces, todo eso lo vamos a ir conociendo y vamos a ir desarrollando dentro de esta sesión respectiva y apegado propiamente dicho en lo que está establecido dentro de la normativa jurídica y los fenómenos propiamente dichos, porque si nos basamos en lo que ha ocurrido en estos accidentes, o más bien, no sé si ya se dieron cuenta, obviamente ya nos dimos cuenta todo, ¿verdad? Que todo está saturadísimo en cuanto a propaganda electoral. Propaganda electoral amarilla, azul, verde, roja, celeste y cuántos tipos de colores hay, ¿verdad? Entonces, se ya esta circunstancia. Entonces, obviamente es algún tipo de objeto de contaminación visual que muchas veces limita el campo el cual nosotros podemos venir y verificar nuestro alcance cuando vamos manejando circunstancias esas que ya ocurrió, un accidente en la Reforma, en la cual obviamente solamente fue circunstancia de lesión para el motorista, pero el motorista propiamente dicho, al no percatarse, obviamente, porque le tapaba la visibilidad, el cruzar cerca del Ministerio de Finanzas, perdón, Ministerio de Educación, entonces obviamente chocó con otra motocicleta que venía en su carril respectivo, pero al momento de no percatarse por la obstrucción de visibilidad, ocurrió ese incidente. Entonces, circunstancias así van a haber. No solamente de mayor contaminación visual, sino también dentro de toda la secuencia respectiva. Y asimismo, ustedes se dieron cuenta de las noticias de que existió algún tipo de personas que estuvieron eh, eh, indicándose, ¿verdad? O llevando este tipo de circunstancia en la cual no estaban conformes con la propaganda que estaba haciendo colocada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos empezaron a retirar la misma. Empezaron a retirar la misma, no precisamente de una manera pacífica, sino más bien empezaron a quebrar, empezaron a romper las estructuras de madera y las estructuras vinílicas. Muy bien. Ahora bien, dicho elemento dentro de que lo que es la legislación eh, de partidos políticos, pues definitivamente eso constituye dentro de un área que sí se puede considerar como algún aspecto legal en el que incurren estas personas al retirar la propaganda política. ¿Por qué? Porque si bien vamos a ponerlo en contexto mismo, tenemos y ahora ustedes van a empezar a venir y pensar, obviamente, como juristas. La norma les indica que en periodo electoral y de proselitismo, pues las actividades políticas a las cuales están afines todas las personas y las cuales en la cual el candidato a cargo público se va a poner de conocimiento para la sociedad y así
explicar, digamos, que planes de gobernanza, las cuales van a venir y surtir sus efectos si llegara a quedar electo. Muy bien. Ha permitido la colocación de la propaganda misma de todos estos elementos electorales que lo van a hacer visible ante todos los demás. Muy bien, pero dicha circunstancia no, dicho derecho para esos políticos no establece un límite en el cual se puedan venir y desarrollar una campaña visual sin que sea tan contaminante como la que actualmente existe. Muy bien. ¿Qué va a pasar en este sentido? Con las acciones que tomaron en cuenta los participantes, o en este caso los que decían en la noticia y los que decían en también redes sociales, ¿verdad? Que eran estudiantes, sean o no estudiantes, eran personas las cuales tomaron dicha propaganda y la estuvieron destruyendo. Si se establece de manera concreta que esta destrucción de la propaganda se lleva a cabo sin algún hecho fundamentado, puede existir algún tipo de sanción para los que llegaran a infraccionar la misma, pues definitivamente sí existe algún tipo de sanción. Pero si ahora bien se da esta circunstancia, tal y como les comenté anteriormente, que la propaganda política es una limitante hacia el derecho en sí de observar o la libre circulación de la misma, pongamos de un ejemplo, ¿verdad? Que encontrábamos nosotros caminamos en las banquetas, ¿verdad? Definitivamente, a veces vamos, a veces venimos, en transporte público. Muy bien, entonces nosotros al momento de transportarnos claramente encontramos de que en la banqueta está, obviamente en medio de la banqueta está una propaganda electoral. Entonces nosotros podemos o no retirar la misma o venir y tratar de quitar este tipo de propaganda política de nuestro camino porque coarta o más bien dicho restringe nuestra libertad de locomoción. Claro que lo podemos hacer. ¿Traen algún tipo de consecuencia? Pues ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque dicha propaganda está en un lugar en el cual es de libre acceso público, obviamente, pero a su vez también está viniendo y obstaculizando la libre circulación. Entonces ahí tenemos una razón a través de un hecho que nosotros estamos realizando, se da de una manera violenta, sin justificación, dentro de incurrir un hecho delictivo. Pero si existen todos los elementos a través de los cuales se puede desarrollar esta temática en cuanto a la justificación de la misma, nosotros no estamos incurriendo en una circunstancia, sino más bien es el partido político que está en este proceso de mostrarse al público el que está incurriendo en algún tipo de restricción de libertad. Y ustedes, como juristas, tienen esa capacidad actualmente de poder venir e indicarles, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Ustedes saben de que tratar con esa gente política es salir perdiendo. ¿Por qué? Porque obviamente son prepotentes, obviamente consideran de que actualmente en estas circunstancias de elecciones ellos tienen un libertinaje para poder venir a hacer e indicar estas circunstancias que según ellos la ley electoral de partidos políticos les permite. Pues no es así. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho tanto de conocer su propuesta, también de desconocer su propuesta y de reclamar todo lo que nosotros consideramos correcto hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues manifestándonos propiamente dicho. Si ustedes están viendo que claramente existe algún tipo de atropello, no solamente hacia la movilidad, locomoción, sino a su acción personal, ustedes están en todo el derecho de reclamar. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen la base fundamental en la cual el derecho de ellos como partidos políticos no van a ustedes a limitarles sus libertades personales. En este caso, ustedes tienen muchos elementos en los cuales, o muchos derechos y garantías que la Constitución primero les da a ustedes y después les establece a los partidos políticos. Entonces aquí se va a privilegiar, propiamente dicho, el bienestar común. Y como el bienestar común de todos los guatemaltecos es la movilidad
Y segundo, que no nos quiten la acción, la libertad de acción, entonces nosotros podemos venir y con justa razón indicarles a estos elementos políticos que su actuar está no apegado a la constitución política. Entonces, esto, si lo vamos a ver dentro de la rama que estamos actualmente viendo como un juicio categórico, pues precisamente el fenómeno del cual estaba diciendo, ¿verdad? En este caso, quitar la propaganda política, vista desde dos puntos, desde dos ángulos, pues tiene diferente concepto. Pues precisamente es lo que ocurre definitivamente en cada momento de los cuales estamos sujetos a analizar. Muy bien, entonces aquí va a existir ese entrecruzamiento. ¿Cuándo puede ser a veces contradictorio? ¿Cuándo a veces puede ser ambivalente? ¿Cuándo puede ser de las demás circunstancias que pueden haber? Pero comencemos con este tipo de juegos o entrecruzamientos. Si lo queremos ver así, es como cuando se arman equipos, ¿verdad? Equipos de cualquier deporte. ¿Cuáles son los entrecruzamientos? Hay equipos que son buenos, hay equipos que son malos y hay equipos que son regulares. Entonces, viene siendo exactamente lo mismo en cuanto a este desarrollo de lo que vamos a ver dentro de lo que es el juicio categórico. Muy bien. Ahora nos vamos a ver que los entrecruzamientos, cómo se van a establecer. Va a existir la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Si lo queremos ver así, va a existir universal y particular. Dentro de su vertiente universal vamos a tener una afirmativa y otra negativa. Y dentro de su vertiente particular va a haber una afirmativa y otra negativa. Muy bien. Ahora, ¿qué nos va a decir el juicio categórico universal afirmativo? Se recordarán, ¿verdad? Que universal constituye un todo. Pues partiendo de esa base, es que vamos a establecer que son los juicios en los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto, ¿sí? Que por su cantidad es universal, ya lo dijimos, es un todo, mediante el concepto cópula manifestando con el término es. Es o su derivado, por supuesto, de lo que viene siendo todo el verbo ser, ¿verdad? Que en sus conjugaciones verbales. Por ejemplo, el juicio declarado con el enunciado, todos los leopardos son animales, pues obviamente vamos a englobar esta idea propiamente dicha, ¿sí? Vamos a establecer que nos dice el Código Civil. Todas las personas, lo estoy poniendo como una universal afirmativa, ¿sí? Vamos a verlo así. Todas las personas mayores de edad son capaces. Lo vamos a tener como una universal afirmativa. Obviamente nosotros ya sabemos de que también existe la incapacidad en las personas mayores de edad, ¿sí? Y esas incapacidades establecidas con las personas mayores de edad, esa es la excepción propiamente dicho. Pero para ejemplo, dentro de una universal afirmativa vamos a establecer esta circunstancia, ¿sí? Todas las personas mayores de edad son capaces. Oh, muy bien. ¿O qué vamos a decir? Que todas las personas son sujetas de derechos, ¿sí? Todas las personas son sujetas de derechos, más no de obligaciones. Allá lo vamos a ver en negativa, ¿sí? Universal afirmativa. Todas las personas son sujetas de derechos. ¿Por qué? Porque un feto que está concebido, pues obviamente ya está la unión entre el esperma y el óvulo y precisamente se dio lo que es el cigoto, entonces por lo tanto ya se da un proceso del crecimiento embrionario, pues este feto, este neonato que está en desarrollo desde su primera semana ya es una persona sujeta de derechos, ¿sí? Más no obligaciones, como le digo, solamente es una persona sujeta de derechos. ¿Por qué? Porque si lo queremos ver desde el punto de vista romántico y desde el punto de vista justnaturalista, pues vamos a establecer de que toda una persona naturalmente tiene derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una familia, ¿sí? Entonces, allí vamos a encauzar lo que es la universal afirmativa. Toda persona es sujeta de derechos. Ahora vamos a la universal negativa, ¿sí? Que literalmente es lo contrario, ¿verdad? Es venir y manifestar
que en esta casa las causas de exclusión, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las causas que por una exclusión obviamente negativa son las que desarrollan este término. Técnicamente se desarrolla una universal negativa como son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica del concepto sujeto, que por su cantidad es universal a través del concepto cópula expresado con la palabra no es, o sea, la negativa de ser, ¿sí? La negación de ser, ¿verdad? O mediante el concepto que antecede al concepto sujeto manifestado con el término ningún, que gramaticalmente es un adjetivo cuantitativo. Verbo y gracia, el juicio eludido con la proposición ningún hombre es un mineral. Lo estamos viendo desde la perspectiva obviamente dicha de ejemplos relativos, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a guiar bajo ese precepto mismo de lo que estamos siendo sujetos en cuanto a la negación universal negativa, ¿sí? Se recuerdan que les dije anteriormente para la afirmativa que toda persona es sujeta de derecho, ¿sí? Pero no es sujeta de obligación. En este concepto de persona tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Porque las obligaciones en sí de una persona nacen, en este caso, desde que se da la mayoría de edad o desde que se tiene la capacidad legal para adquirir las mismas, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos decir que toda persona no es sujeto de obligaciones. Tenemos tanto la universal afirmativa dando derechos como la universal negativa dando obligaciones. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a indicar que sus hijos menores de edad, sus hijos que tienen 5 años, no están obligados a presentar ISR, no están obligados a presentar planilla de IVA, no están obligados al descuento del IX, de la cuota patronal del IX, obviamente por su trabajo, o no es un sujeto obligado dentro de algún tipo de relación mercantil, o no es una persona capaz para ejercer su voto. Entonces, aquí, en estos elementos, que todos son circunstancias de obligaciones, ya les dije, pagar impuestos, el derecho al voto, que al final termina siendo una obligación ciudadana para establecer este tipo de secuencias, la obligación de contratar, la obligación civil y mercantil de venir y ser un sujeto y plasmar su voluntad dentro de un instrumento público. Tampoco es un sujeto laboral, obviamente de hecho tiene la obligación de contribuir a todo el andamiaje laboral porque no es una persona tanto sujeta como capaz de poder desempeñar un trabajo. Entonces aquí cabe el término también, o más bien la relación propia que hacemos en cuanto a la persona. El no es, ¿sí? Toda persona es sujeta de derechos, una universal negativa, y también toda persona no es sujeta a obligaciones. ¿Por qué? Porque entendemos que la persona misma es aquel ser en el cual podemos indicarlo de manera, como les digo, yo naturalista y también romántica, a lo que nos establece propiamente dicho que desde la concepción misma ya existe el concepto de persona, tanto en el Código Civil como en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Ahora muy bien, vámonos a la particular afirmativa. Ahora vamos a las particulares, tanto afirmativa como negativa. Perdón. Aquí vamos a ir bajando de la masa concreta, nos vamos a ir reduciendo a la cantidad en cuanto a la cuantificación misma de lo que nosotros queremos señalar, ¿sí? Y técnicamente, ¿qué nos dice el particular afirmativa? Son los juicios en los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto, que por su cantidad es particular, mediante el concepto cópula, indicado por el vocablo es. Nuevamente nos topamos con el verbo ser en su conjugación presente, ¿verdad? Ejemplo, el juicio expresado con el enunciado. Aquí nos dice el ejemplo burdo que nos dice, algunos carros son perjudiciales para el ambiente.
Esto lo vamos indicando de una manera ya singularizada a lo que nosotros queremos pretender de una idea general que tal vez nosotros tengamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos vamos a reducir dentro del lenguaje jurídico? Muy bien, vamos a establecerlo de manera concreta que el trabajador, muy bien, vámonos hacia ese elemento mismo del derecho de trabajo. ¿Qué es un trabajador? ¿A quién se le considera un trabajador propiamente dicho? Pues a aquella persona capaz, obviamente, sujeta a una obligación propiamente dicha de estar en una relación de trabajo, ¿sí? Y aquí viene la particularidad, digámoslo así, del mismo, ¿sí? El trabajador propiamente dicho es aquella persona que por su fuerza laboral es la que desempeña ese marco propio a lo que, no, a lo que decide crear ese vínculo de, de ¿cómo les digo? Ese vínculo en el cual ellos se dan, o nosotros mismos como trabajadores, damos nuestra fuerza de trabajo y así poder crear esa relación propia. Entonces, aquí vamos a indicarlo y nos marcándolo propiamente hecho, ¿verdad? Es perdón, aquel trabajador, pues propiamente dicho, como trabajador mismo, es aquella persona que tiene su relación misma. ¿Y cómo lo vamos a indicar? Dentro de la esfera de lo que es toda la informalidad que nosotros la vemos a diario, nosotros no podemos indicar de que alguien que abra su propio negocio, en este caso que se ponga a vender chicles o que abra su puerta a su garage y ponga un negocio de fotocopiadoras o internet, se esté diciendo que es un trabajador propiamente dicho. Puede desempeñar las funciones en sí, pero no guarda esa relación directa entre la subordinación existente, entre todo ese andamiaje que nos establece propiamente hecho, porque tal vez en muchos de los casos no existe esa circunstancia de jerarquía, no existe alguien superior a él, sino propiamente dicho, yo vengo, abro el negocio aquí en mi casa y pongo aquí afuera venta de queso, me pongo a vender queso, pues no existe alguna dependencia de otra persona. Obviamente voy a depender de la vaca que es la que me va a proporcionar la materia prima, pues, pero no existe alguien que venga y que le tenga que rendir cuentas en cuanto a presentarle informes, a presentarle algún estado de ganancia, sino va a ser propiamente yo en mi soledad, ¿verdad? En el que llevaría a este tipo de circunstancias y muchas veces tampoco se da esa formalidad. ¿Por qué? Porque no se hace algún tipo de requerimiento de empresa individual. No me voy a registrar en el registro mercantil, no llevo facturas, obviamente dicho, entonces solamente queda en un negocio de portón. Entonces, dado de ello, no podemos indicar de que todos los trabajadores en sí pueden venir y desarrollarse bajo ese precepto mismo de eh, del concepto que nos dice del trabajo en sí. Entonces, va a ser muy específico en este elemento de quién va a ser un trabajador propiamente dicho. Ahora, la particular negativa es, como le decía, ¿verdad? Es la misma singularidad, solo que acuñado el término de no es, ¿verdad? Y aquí técnicamente nos dice son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica el concepto sujeto, que por su cantidad es particular a través del concepto cópula declarado en los términos no es. El juicio indicado con la proposición algunos seres humanos no son honrados. Sí, entonces caemos nuevamente en la particularidad. Se recuerdan que hace la sesión anterior tocamos el ejemplo de los políticos, ¿verdad? Entonces puede ser de que algunos políticos no son corruptos, ¿sí? Eso puede llegar a ser. Que exista esa circunstancia, eso es lo que nosotros al final tendríamos que ver, ¿verdad? Pero dentro de la universalidad, nosotros podemos creer e indicar, así que la generalidad imperfecta, como diría Hayek, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a indicar que todos los políticos son corruptos. Dentro de la particular negativa, podemos indicar que
algunos de dichos políticos no son corruptos o se apartan de esta circunstancia. Eso es como un ejemplo general, ¿verdad? A lo que se podría entender de lo que es y de lo que no es, en tanto de lo que son los juicios categóricos universales y particulares en su rama afirmativa y en su rama negativa. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, por favor? Sí, licenciado. Muchas gracias y gracias a ambas que respondieron. Muy bien, entonces ahora empezamos a ver un poco más de juego técnico, ¿sí? Juego técnico de lo que se entiende ya propiamente dicho a ideas estructuradas e ideas un tanto más abstractas de lo que vamos a ver en cuanto a los juicios categóricos en sí. Los juicios indicados que se identifican con las vocales, el juicio universal afirmativo y el juicio particular afirmativo van a ser las letras A y la letra A y el numeral 1. En el juicio universal negativo y en el juicio particular negativo, las vocales van a ser E y O, ¿sí? Esto es para ver estos elementos de lo que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Cómo se va a ir desarrollando dentro de esta gramática misma de lo que vamos a ver, de lo que vamos a entrar a ver ya en una secuencia, porque les adelanto, vamos a ver algún tipo de esta serie de ideas, teniendo la letra A, la letra la letra O y el numeral 1, ¿sí? Muy bien, entonces para que tengamos presentes estas ideas. Muy bien, ahora entramos a ver lo que son las oposiciones entre juicios. Les decía, a ese cruce de cómo vamos viendo y cómo vamos creando estas nuevas ideas y cómo lo vamos a ir colisionando dentro de las realidades. Si lo queremos ver así, tan de moda está, ¿verdad? Por todos lados, los mundos alternativos en los cuales se va a poder venir y desarrollar este tipo de ideas, porque no solamente está en la ficción, no solamente en la ciencia, esto es lo bonito, lo elástico y lo fantástico del derecho, ¿sí? Precisamente eso estábamos hablando ayer con una doctora que está impartiendo algún tipo de cátedra relacionada a la motivación y la fundamentación en las sentencias judiciales. Y precisamente el hecho, por el momento de también participar de manera personal en la redacción de sentencias, entonces es estos elementos que nos llevan de la mano para tratar de entender cómo es esta colisión misma. Ella venía, hacía referencia, ¿verdad? Miren, nos decía, miren muchachos, los multiversos, ahí sí que tomando en cuenta de todo lo que estamos viendo, pues también hay que aplicarlo a lo jurídico. ¿Por qué? Porque literalmente los abogados, nosotros, creamos los multiversos, ¿sí? Porque nosotros venimos e imaginamos muchas cosas, muchas realidades de un mismo fenómeno. Y ponía el ejemplo, ¿verdad? Un accidente, lo más fácil, un accidente. ¿Qué están pensando ustedes cuando los llaman a las 11 de la noche diciendo, mire, Lick, necesitamos que venga a cubrir un accidente porque acaba de pasar algo y quisiera venir y que se levantara? Primero, un acta notarial en el cual se estableciera todos los elementos propios y posteriormente que si se diera pues el detonante mismo para la creación de lo que es el acta de reconocimiento de deuda, ¿verdad? Entonces ahí lo importante que viene siendo, porque al final uno empieza a maquinar, empieza con la mente, entonces ¿qué va a pasar? Obviamente, quien tuvo la culpa le va a decir, mire, yo no tuve la culpa. Y quien no tuvo la culpa y recibió el golpe va a decir, mira, si efectivamente esa persona tuvo la culpa, y obviamente van a existir dos versiones. Las dos versiones de las partes contrapuestas. Entonces aquí es donde dice la doctora el día de ayer, ¿verdad? Pues aquí nosotros nos vamos a ir topando con esas realidades. Nosotros no somos ni técnicos para venir y demostrar quién tenía la causal, o en este caso, quién llevó parte de la carga del accidente, ni tampoco somos forenses para venir y determinar de que sí, que efectivamente al momento de frenar,
pues el carro tenía algún tipo de aceleración, algún tipo de la aceleración que tenía llegar a cero, pues existió algún tipo de una fuerza que estaba en movimiento y todos los elementos físicos que puede existir. Eso tampoco tenemos esa expertise, sino que nosotros vamos a venir y empezar a imaginar. Y como en este caso les digo también, ¿verdad? Aquí va a depender mucho de quién va a ser la parte que los esté contactando, porque si al final viene la parte que sufrió el accidente, lo llama uno, pues obviamente uno está en esa circunstancia de decir, sí, efectivamente, al momento de que persona X tuvo la responsabilidad, pues se va a hacer cargo del, primero, los daños, segundo, todo lo que existente, si existe algún tipo de cargos médicos, precisamente hacerlos también. Entonces se suscribe el reconocimiento de deuda al que les hacía referencia. Si en este caso nos llama la parte que en este caso adujo, o más bien es la que lleva la carga de ser la responsable en el incidente, pues nosotros vamos a tratar de reducir los elementos más propios en cuanto bajo el tratamiento jurídico de cómo constituirnos y buscar algún tipo de alternativa viable en el que tanto las personas que sufrieron el incidente como en este caso mi patrocinado tengan una circunstancia de gana-gana. ¿Y cómo hacemos eso? Pues escuchando las versiones propiamente dicho. Va a existir y hacemos el juego concreto de lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Una oposición entre juicios. ¿Por qué? Porque por un lado nos están diciendo algo y por el otro nos están diciendo el otro. Muy bien, entonces, ¿cuál es la circunstancia del hecho? Pues nosotros nos tenemos que remitir a lo que actualmente está ocurriendo. ¿Y qué sabemos? Debemos del incidente, tomando el ejemplo de la doctora el día de ayer, pues de que existió algún tipo de pérdida material y que alguien va a ser responsable. O cada quien va a ser responsable de los daños causados, que esa es otra parte también de lo que vamos a ver. Entonces, todo eso que al final nosotros nos vamos a constituir propiamente dicho, pues tenemos que aplicarlo dentro de estos preceptos que actualmente vamos a ver. Si vamos a tener elementos contradictorios, como les hacía referencia antes, o si vamos a tener cosas que van a ser, o elementos o pensamientos que van a ser alternas o alternas, contrarias o contrarias, así como tiene la lámina que ahorita vamos a verificar, ¿sí? Eso es la oposición entre juicios. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a estar constantemente contraponiendo sus ideas hacia otra idea. En este caso, ustedes me van a indicar un precepto y yo les voy a decir, no, necesito que me hable sobre este elemento. No, necesito que me trate sobre esta idea. No, entonces así es como vamos diferenciándonos propiamente dicho en este tipo de secuencias. Sí, únicamente eso es lo que necesitamos. Es una secuencia lógica estructurada de juicios, los cuales los vamos a contraponer a ustedes. Son ejercicios que a ustedes les ayudará propiamente dicho para decir, va, si ocurre esto, pues precisamente me voy al ámbito de derecho notarial. No puedo venir a indicar o desarrollar algún tipo de compra-venta si no existe un bien al cual vaya a ser el que va a existir en la transacción propiamente dicho, ¿sí? Entonces, si van a venir y les dicen, miren, necesito LIC, miren, necesito venir y vender 20 kilos de cocaína, ustedes no van a hacer un contrato de compra-venta de 20 kilos de cocaína. Pues si lo hacen, pues precisamente ustedes definitivamente están incurriendo ¿en qué? En algún tipo de falta y en un delito propiamente dicho, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que ustedes van a venir a plasmar en su instrumento público, evidentemente son cosas en su concepto res, romano, ¿verdad? Que sean lícitamente intercambiables. No van a venir, como les digo, van a venir y hacer algún tipo de negociación que es antijurídica. No es antijurídica, sino que propiamente dicho no lo permite la legislación de nuestro país, ¿verdad? Venir y poner en su instrumento público que ustedes van a vender 20 kilos de cocaína, pues, eso no es posible que ustedes lo hagan, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que ustedes se van a topar día a día y van a hacer
muchos de los elementos con los cuales les van a abrir los ojos para ver cuáles son los preceptos que se necesitan venir y entender respecto a lo que van a conocer ustedes más del ámbito jurídico. Técnicamente les voy a leer esto, ¿verdad? Que las ideas propias en sí, la oposición nace, obviamente dicho, al tratar de encontrar la realidad o la verdad de lo que se busca o del fenómeno a explicar. ¿Y cómo se hace esto? Como les decía anteriormente, ¿verdad? Ustedes siempre van a poner en negativo todos los elementos y a través de ver en negativo todos los elementos van a tener algún tipo de respuesta. Pues precisamente eso fue lo que hizo Aristóteles y los pensadores de Grecia. Pues todo lo que miraban, todas las ideas que a ellos les surgían, las ponían en perspectiva negativa o buscaban los fallos a través de la lógica en lo que buscaran algún tipo de, o esa pregunta que al final se dice uno, que es el por qué. Los que ustedes ya tienen hijos recordarán que en todos nosotros en algún momento de nuestra infancia empezamos con esa serie de cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque existe luz, porque existe noche, porque la llanta es redonda, porque los carros van rápido, porque las motos van más rápido, porque existen bicicletas, porque existen, exacto. Entonces, esa serie de preguntas del por qué son los métodos a través de los cuales se busca conocer primero el concepto para después desarrollar los juicios, ¿sí? En este caso van a ser los juicios categóricos. Si ustedes muchas veces, dentro de todos los fenómenos que se nos dan, no podemos llegar a preguntarnos el por qué ocurrió tal elemento. Si nosotros ya tomamos el estudio mismo, si lo queremos ver desde el ámbito penal, nosotros ya lo tomamos desde que el hecho ya ocurrió o ya concluyó, ¿sí? Si nosotros nos hubiéramos llegado o tomado la tarea de venir e investigar el por qué, entonces nosotros no hubiéramos sido abogados y nosotros en sí estaríamos dentro de la rama psicológica o más bien dentro de la rama médica de la especialización de psiquiatría. Porque en esos momentos ya vamos introduciendo dentro de la psiquis de la persona que ya cometió el hecho delictivo. ¿Por qué mató a la persona? Eso ya en este momento no nos va a revelar más, sino nosotros ya tomamos el hecho de que la persona que está allí fue la que cometió o un homicidio o un posible asesinato. Pero en este caso vamos a ver lo que ocurrió en un femicidio. Entonces ahí es donde se desarrolla este elemento, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta de cómo es esta serie de ideas. Entonces aquí, como les decía, remontándonos, obviamente dicho, entonces lo que nos dice Aristóteles, existe algún tipo de documento que se le llama el Hermeneias, el cual se desarrolló la oposición contradictoria entre los juicios de diversos tipos. ¿Y qué nos decía Aristóteles en este su enunciado? Si de una cosa universal se enuncia de otra manera universal, que es o que no es, las enunciaciones serán contrarias, ¿sí? Ejemplo, todo hombre es blanco, ningún hombre es blanco. Son juicios universales, tanto en su pues, lado positivo y negativo, entonces en este caso serán contrarias. Y lo mismo sucede respecto a las contradictorias individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. Pues de esta proposición, todo hombre es blanco es la proposición opuesta a que algún hombre no es blanco. Y de esta, algún hombre es blanco. La proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Y por último, esta es el hombre es blanco. La proposición opuesta es el hombre no es blanco. Dentro de todo este relajo de información que nos dijo Aristóteles, nos queda únicamente los preceptos siguientes, ¿sí? Sabemos y vamos a entender dentro de la lógica formal y la lógica racional que una doble negación viene siendo una afirmación concreta. Eso está dentro de la lógica formal propiamente dicho, lo que estamos viendo, ¿sí? Pero dentro del entramado de lo que nosotros buscamos y lo que nosotros tratamos de encontrar dentro de la legislación actual guatemalteca es esos elementos propios a los que nosotros vamos a entender. Vamos a diseñar
en el apartado mismo de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿La oposición existe? Sí. Y la vamos a entender con el ejemplo que ya les he sido reiterado en cuanto a lo que es el Estado garantiza la vida y el Estado también tiene como un elemento punitivo, pues la carga a través de la pena de muerte, ¿sí? Estos dos elementos que vienen a ser contradictorios en su esencia tienen una similitud, ¿sí? Que es la facultad del Estado, ¿sí? En este caso es la garantía misma que nos proporciona el Estado, tanto de la punibilidad como de esos elementos propios a lo que vamos a establecer y lo que conocemos propiamente dicho en la esencia del derecho jus natural. Nuevamente lo pongo. Una oposición que ustedes van a encontrar de manera concreta es los que estén por un lado a favor de la pena de muerte y los que no estén del lado de la pena de muerte. Pues precisamente esta conjunción es lo que vamos a desarrollar a una manera muy propia, a defender la vida o a garantizar el derecho del Estado en su ejercicio de punabilidad, pues es lo mismo que se construye bajo este entramado que nos está diciendo Aristóteles en este ejemplo de superi en meias. Muy bien. Este es el elemento. Muy bien. Les hacía la referencia a cómo vamos a entender y por qué en algún momento vimos algún tipo de letras o números en una secuencia anterior. Los juicios opuestos se van a clasificar de la siguiente manera. Van a ver, los juicios opuestos pueden ser contradictorios, contrarios, subcontrarios y subalternos. ¿Sí? Nuevamente repito, los juicios opuestos pueden ser los contradictorios, los contrarios, los subcontrarios y los subalternos. ¿Sí? ¿Qué son los juicios contradictorios? ¿Sí? Son los juicios que obviamente se van a oponer tanto en calidad como en cantidad y en cualidad. ¿Sí? ¿Y cómo se van a expresar? De una manera concreta, el juicio universal negativo, afirmativo con el juicio particular negativo. Estos dos choques van a ser contrarios. El universal afirmativo con el particular negativo. Y el juicio universal negativo con el particular afirmativo van a ser contrarios. ¿Sí? Entendámoslo nuevamente. Ese entrecruzamiento es lo que existe como un juicio contradictorio. Vamos a entenderlo de una manera concreta, vida y muerte, ¿sí? El Estado garantiza el derecho a la vida, pero también garantiza el derecho de la punibilidad de lo que vamos a ver en cuanto a lo que es el derecho a que tiene el Estado en cuanto a la pena de muerte, ¿sí? El derecho de vida y muerte regulado por parte del Estado sirve de mucho ejemplo para nuestra legislación guatemalteca y para entender todo este tipo de entramados que existen. Son juicios contradictorios. ¿Por qué? Porque en algún momento nos está diciendo, sí, efectivamente es universal la vida para todos, entonces por lo tanto es afirmativo, pero también nos está diciendo, pero para las personas que agredan y que estén comprendidas dentro de este tipo de delitos ABC, se les aplicará la pena de muerte. Ah, muy bien, entonces existe esta limitación propia. Otro elemento mismo, ¿sí? Todas las personas tenemos libertad de locomoción. Excelente, todas las personas tenemos la libertad de locomoción. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Pero la misma va a ser restringida al momento de emergencia o en algún estado de guerra, un estado de sitio regulado en la ley de orden público. Entonces se limitará de dicho elemento, se limitará de esta condición propia de la libertad de locomoción a un grupo particular de personas, o en este caso la mayoría de personas. ¿Qué fue lo que pasó con las restricciones que se derivaron del toque de queda que todos vivimos después del COVID? ¿Sí?
A partir del 22 de marzo se celebrarán 3 años de haberse llevado a cabo el inicio de este tipo de restricciones, 4 de la tarde a 5 de la mañana. Se recordarán, ¿verdad? Todos teníamos que salir volados, literalmente, de los trabajos para venir y poder cumplir esta restricción. Caso contrario, vimos en TN23, en Guatevisión, en Canal Antigua, en TV Azteca, en Noticiete, en Telediario, etcétera, 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 cómo los policías llevaban a las personas a torre de tribunales por incumplir esta disposición, ¿sí? Entonces, se recordaban esos elementos en los que decían, pues, estos son elementos contradictorios, porque tenemos un derecho universal grande con un elemento muy particular y que va a ser la limitante ante lo que está establecido como algo particular negativo. Ahora, ¿qué son los juicios contrarios? ¿Sí? Son los juicios universales que difieren por su cualidad. El juicio universal afirmativo y el juicio universal negativo. ¿Cómo vamos a entender esto? El juicio universal negativo y el juicio universal negativo, que son elementos contrarios, no contradictorios, sino contrarios, porque los dos son universales. Sí, al ser los dos universales, esto es lo que nos da la pauta para que sean contrarios, como les digo, no contradictorios, porque con el contradictorio vamos a chocar un universal con un particular. En cambio, los contrarios, aquí en este caso van a ser los juicios universales, afirmativos y negativos, chocan entre sí, difieren de una manera concreta. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Ya les dije en reiteradas ocasiones que lo que nos establece la Constitución en cuanto a lo que es vida y pena de muerte se va a entender desde la perspectiva del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es, obviamente dicho, la mayor o la máxima representatividad que tiene en cuanto a toda la construcción que se ha llevado a cabo. El Estado mismo, pues, es el que tiene, va a garantizar por un lado la vida y también garantiza la ponabilidad. Eso lo vamos a ver desde la masa misma de Estado. No lo vamos a ver como elemento propio o quiénes son los sujetos a los cuales recae esta acción. No, sino lo vamos a ver desde la perspectiva grande de Estado. El Estado garantiza vida. Permítame un segundo. ¿Se recuerdan que hace un ratito les dije que iba a existir algún tipo de interrupción? Deme un segundo. Perdón, solamente era para venir y hacer un recordatorio propio a lo que debemos de entregar como catedráticos en estudios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tener esa secuencia propia? Entonces, sí, al final dijeron que iba a ser reunión, pero solamente es mediante chat. Entonces, sí, como que vamos a validar esta información propia, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a verlo en sí. Muy bien, entonces son contradictorios, viendo desde la masa propia de lo que es Estado, ¿sí? Desde el Estado, que son juicios contrarios, ¿sí? El juicio universal afirmativo y juicio universal negativo. Si me quiero poner más técnico para venir y expresarle esta serie de ideas, pues me voy a lo que dice el artículo 621, numeral primero, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué nos dice? Les leo textualmente lo que dice el 621 del Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice este 621? Casación de fondo. Habrá lugar de casación de fondo. Numeral 1, inciso primero. Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación,
aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Muy bien, entonces en este caso quiero llevarlos hacia un tema técnico. Sí, es técnico, sí, pero no veo por qué, primero, no se los tenga que venir y enseñar. Segundo, que es fácil de comprender, ¿sí? Yo no voy a decir dentro de este elemento mismo del 621, numeral primero, el procesal civil y mercantil, que voy a denunciar el artículo 43, por darles un ejemplo, ¿verdad? Artículo 43 del Código Tributario. ¿Qué voy a decir? Miren, ya en anteriores veces les he indicado los errores que cometen los casacionistas, pero en este caso lo voy a traer en colación. Es decir, mire, señores magistrados de Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, yo establezco que la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al resolver, interpretó erróneamente el artículo 43 del Código Tributario. Esa es mi primera tesis. Artículo 43 del Código Tributario. Y también señalo como una segunda tesis. Segunda tesis señalo de que, a su vez, también indico que la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo inaplicó el artículo 43 del Código Tributario. Esa es mi segunda tesis. Mi primera tesis va a ser interpretación errónea y mi segunda tesis va a ser inaplicación del artículo 43. Entonces yo como juez le voy a decir, bueno, casacionista, decídase. Usted me está diciendo que la sala interpretó erróneamente y también me está diciendo que inaplicó el artículo, entonces decídase, o la interpretó o la inaplicó. Inaplicó significa que la omitió, que la sala no toma en cuenta esta normativa y por ende, al faltar esta normativa, no se puede llevar a cabo todo eso. Entonces, el análisis que él quería, ¿verdad? Entonces, yo le decía, mire, casacionista, si usted quería denunciar el artículo 43, que ese sería mi universal, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería mi juicio universal. Si usted quería tomar el 43 del Código Tributario, no lo podía hacer por inaplicación y interpretación errónea, sino tenía que hacerlo por alguno de estos dos, o este o este. Entonces, en este caso, eso es un juicio contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque dos elementos van a diferir, porque hacer obviamente excluyentes terminan siendo como imanes cuando les buscan la misma polaridad, que no se juntan, sino se repelen, o más bien dicho, no se juntan. Han visto que se juegan, ¿verdad? Pues precisamente es esto. Esa universidad contraria es eso, de que vienen y no se van a unir, sino van a estar en constante juego y se van a repeler. Pues precisamente a ese ejemplo técnico es el que se decae y muchas veces recaen respecto a la casación que se está planteando, ¿sí? Eso es lo que va viendo, a lo que es el juicio contrarios. Ahora vamos a entender lo que es el juicio subcontrario, ¿sí? Los juicios subcontrarios se van a entender que son juicios particulares que se oponen por su cualidad. El juicio particular afirmativo y el juicio particular negativo, ¿sí? Subcontrarios. Si entendemos que los contrarios van a ser juicios universales, en este caso, los subcontrarios van a ser los juicios particulares, tanto afirmativo como el juicio negativo, ¿sí? Vamos a entender que van a ser particulares. Ejemplo mismo, que nos dice la normativa. Me voy a referir mucho a lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo sé que actualmente ustedes no lo manejan, sé que es algo que va a ser en sí. Tenerlos todavía como que muy a que le estoy hablando, bueno, propiamente de la clase es casi que en chino, ¿verdad? Pero estoy tratando de hacerme lo más viable en cuanto al conocimiento que ustedes tengan, ¿sí? Pero, ¿por qué me relaciona el procesal civil y mercantil? Porque también me da esa dinámica en cuanto a todos los procedimientos que existen y los errores que cometen
los abogados. Les digo errores porque, como les digo, mi labor diaria es venir y tratar de detectar los errores de todos los errores y los horrores que cometen los abogados y así depurar el sistema de justicia, ¿sí? Entonces, si encuentro algún tipo de circunstancia que no es acorde a lo que establece la legislación, desecho. Si al final de algo va acorde y es entendible esa idea, pues precisamente lo tomo y sigue el trámite respectivo. Entonces, voy conociendo sobre estos elementos. Entonces, me es fácil porque el conocimiento propio es bastante amplio en cuanto a todo el Código Procesal Civil Mercantil. Y por cierto, era una materia que cuando estaba así como ustedes en la universidad, no era de mi agrado, no entendía tanto el procesal civil mercantil. Ahora es con lo que trabajo, es con lo que me defiendo día a día y la clase que me gustaba más era derecho administrativo, entonces obviamente esa clase tiene relación en cuanto a lo que estamos viendo. Entonces, tratar de entender la idea procesal civil mercantil me costó a posterior. Entonces, así es como ya poco a poco se fue entendiendo esos elementos a lo que íbamos viendo y cómo es encuadrar todas esas ideas y desarrollarlas dentro de lo que vamos a establecer pues dentro de esta secuencia misma. Muy bien, para entender estos subcontrarios, como les digo, me baso en lo que establece el artículo 116 del Código Procesal Civil Mercantil, ¿sí? Permítame un segundo. Perdón, es que voy saliendo una gripe, entonces sí está complicado este asunto. Muy bien. Vamos a encontrar el artículo 116. ¿Y qué es ese artículo 116? Pues el artículo 116 está un apartado denominado que son las excepciones previas. ¿Y qué se entienden por excepciones previas? Pues las excepciones, en este caso, es todos esos elementos que nos van a ayudar a depurar el proceso. O sea que vamos a interponerlas nosotros para que todo eso se vaya depurando en el camino y el proceso que se va a seguir en los juzgados sea lo más puro y más cristalino y así no se cometan ciertas circunstancias. Va, entonces ahora, ¿a qué quiero dar con esto? En el artículo 116 me enuncia 11 excepciones previas, las cuales pueden venir y ser interpuestas. ¿Cómo vamos a ver un juicio subcontrario? Pues el juicio subcontrario son los juicios particulares. Muy bien, dentro de estos apartados mismos de lo que es el procesal civil y mercantil, vamos a encontrar dos elementos propios, ¿sí? Lo que es la falta de personalidad y la falta de personería. Muy bien. Entonces aquí radica un error siempre, 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 siempre fuerte dentro de todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil todavía al momento de ser profesional entender cuál es el término personalidad y el término de personería, ¿sí? Pues la personalidad, ustedes saben que se adquiere, ¿verdad? Definitivamente existe todos esos elementos y la personería es ese elemento a través del cual se va a accionar propiamente dicho. Entonces, estos elementos mismos es como tratar de entender lo que es la caducidad y la prescripción. Caduca el derecho, prescribe la acción. Así es como se entenderá y así es como lo van a entender ustedes siempre. Aquí en Alemania, en Japón, así es como se entiende este sistema jurídico. Caduca el derecho, prescribe la acción. ¿Sí? Caduca su derecho para venir y tomar esa acción misma. Prescribe porque llegó el determinado tiempo para venir y cumplir la condición. O en este caso, prescribe la acción de venir y contestar la demanda. Les prescribió. Entonces, por lo tanto, ustedes o prescribe la acción de demandar. Ustedes se recordarán que en el Código de Trabajo existen las prescripciones, o lo van a ver, ¿verdad? Las prescripciones, ¿verdad? Que existen 2 años, en este caso, para que el trabajador, yo creo que son 2 años, en este caso, para que el trabajador venga y tome alguna acción en contra de quien fuera su patrono. Pasados esos 2 años, ya prescribió la acción de demandar al patrono en sí. Entonces, a eso se trata la prescripción de la caducidad. Entonces, ¿por qué son juicios subcontrarios estos elementos? Porque son 2 juicios particulares. Son 2 particulares que muchas veces en sí van a ser opuestas propiamente dicho dentro de la capacidad misma para analizar el fenómeno que estamos viendo. En este caso, las excepciones que se van a interponer. ¿Sí? Vamos a entenderles en sí como artículo 116, tanto el numeral 2, el numeral 5 y el numeral 6, que les decía la falta de personalidad y la falta de personería, que son elementos diferentes, como
el artículo es igualmente 116 del Procesal Civil Mercantil, el número 8 y el número 9, caducidad y prescripción. Como les digo, caduca el derecho, prescribe la acción. Entonces, a eso se entenderá los elementos subcontrarios de lo que estamos viendo y lo que vamos actuando actualmente, ¿sí? Ahora, ¿qué se entenderá por los subalternos? Si ya tenemos contradictorios, si ya tenemos contrarios, si ya tenemos subcontrarios, ahora vamos a ver los subalternos, ¿sí? En esto lo vamos a diseñar así, que son los juicios que teniendo la misma cualidad, ya sea ambos afirmativos o ambos negativos, difieren por la cantidad, ya sea uno universal y el otro particular. El juicio universal afirmativo y el juicio particular afirmativo. Y entre el juicio universal negativo y el juicio particular negativo, ¿sí? Tenemos aquí, los positivos se juntan y los negativos se juntan. Si es particular y si es universal. Si son positivos se van a juntar. Si son dos juicios, en este caso, universal, son negativos, pero es universal y particular, se van a juntar. Entonces, a eso se le denomina los juicios subalternos, ¿sí? Se van teniendo la misma cualidad, difieren por cantidad, ¿sí? Teniendo la misma cualidad, van a diferir por la cantidad. Uno es universal y otro es particular. Un ejemplo bastante fuerte, si queremos verlo, y lo pude ver hasta este límite de tratar de llevarlos ahí, porque si es de este tipo de casos subalternos, es un tanto más difícil crear algún tipo de contexto, ¿sí? Entonces vamos a ver un juicio subalterno, cómo se entenderá dentro de la particularidad misma y por qué es un tanto difícil, porque se necesita mucha estructura previa, ¿sí? Necesitamos muchos andamiajes, necesitamos conocer mucho respecto a lo que nosotros queremos ejemplificar. Ahora bien, el ejemplo mismo, aquí les tiro lo que van a hacer o lo que está establecido en el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué nos va a decir ahí? Ahí nos dice casación de forma y existen 7 incisos. 7 incisos en los cuales una persona va a poder venir e interponer su casación de forma. Muy bien, tomemos uno de esos incisos de los 7 que están enunciados en el Procesal Civil y Mercantil para entender este juicio subalterno. Aquí nos vamos a referir al numeral 3, ¿sí? El numeral 3 del artículo 622. ¿Y qué dice el artículo del numeral 3? Por omisión de una o más notificaciones que han de hacerse personalmente, conforme al artículo 67, si ello hubiera influido en la decisión. Estos elementos propios vamos a verlo que es un error de casación de forma, o más bien dicho que es un quebrantamiento sustancial del procedimiento. ¿Por qué? Vamos a entenderlo de la idea general. La idea general que nos dice que toda persona que acude a los tribunales pues tiene que venir y señalar algún tipo de dirección para que sea notificada. Y asimismo tiene que señalar una notificación para que la contraparte sea de conocimiento de la acción que están en contra de la misma. Eso es el principio básico, que tiene que existir tanto una identificación entre quien interpone la demanda y quien, en este caso, es el sujeto pasivo de la demanda misma. Muy bien. Pues va a existir una serie de comunicación en donde el juzgado va a ser el tercero en discordia, digámoslo así, ¿sí? Las dos partes, en este caso la que está demandando y la parte demandante, pues van a acudir al juzgado y yo como juzgador voy a tomar la circunstancia, me voy a empapar del problema y voy a dar mi solución. Por eso es de que voy a ser el tercero. Pues propiamente dicho, se va a existir una comunicación que se va a canalizar mediante el juzgado, mediante el tercero, en el que nosotros le vamos a indicar presentó una demanda. Entonces yo le digo a este señor, mira, señor, le libro esta notificación en la cual le indico, mira, que el día de hoy se presentó una demanda en contra de su persona. Entonces, ahora usted tiene la actitud procesal para poder contestar la demanda misma y plantear las excepciones que usted considera.
pero yo como tribunal tengo que venir e indicarle esto, ¿verdad? A mí, entonces pasa esto. Sí, dentro de todo el proceso de esa comunicación que está teniendo el juzgado con la otra persona, estoy hablando de notificaciones, ¿sí? Una notificación que va a ser un concepto universal dentro de un juicio en sí que se está teniendo, ¿sí? Algo que estoy diciendo notificación y notificaciones. Las notificaciones es la masa grande, es la información que se traslada del juzgado hacia las partes. La notificación es la comunicación que tiene el juzgado con una de las partes. Entiéndase, notificaciones y notificación. Muy bien. Ah. Ahora, está bien, se da esta circunstancia. El momento que reciben las notificaciones, y sí, en este caso se dice así, firma o no firma las notificaciones, y se lleva a cabo todo este proceso mismo, que acude el notificador. Tal vez aquí dentro de la clase existen notificadores, ustedes saben cómo es el proceso, ¿verdad? Una llega a las casas, busca las direcciones, muchas veces no está, razona. O en este caso, las personas no quieren recibir, pero me reciben la notificación, pues está bien. Entonces, pues no firma. Sí, entonces así es como se deriva el proceso de la notificación. Entonces aquí se da esto. Pero si falta algún tipo de notificación entre las partes y se siguió el procedimiento y se siguió toda la secuencia, pues lo que pasa en ese sentido es que se quebrantó sustancialmente el procedimiento. ¿Por qué? Porque alguna notificación que se le dejó de presentar a la parte y por eso la otra parte no accionó en la forma debida. Entonces allí estamos en un juicio subalterno. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Conocer cómo estaba la masa general, tanto del concepto general, del particular, y cómo se desarrollaba para entender este juicio subalterno en cuanto a la omisión de una o más notificaciones dentro del proceso que se lleva a cabo y que se puede alegar como una casación de forma dentro del procesal civil y mercantil a lo que estamos viendo, ¿sí? Por favor, ¿fue entendible estos 4 conceptos? En momentos costó un poco ordenar el pensamiento, pero no es que no se entienda, es solo un poquito más de atención tal vez. Muchas gracias, Marta. Sí, sí, sí. Entonces eso es, como digo, tal vez de los más complejos, son tanto de explicar, son los juicios subalternos. ¿Por qué? Porque aquí vamos teniendo este elemento propio, a lo que vamos viendo masas de cualidad, o sea, afirmativo, negativo, y que difieren dentro de la calidad, dentro de la cantidad, ya sea universal o particular. Entonces es chocar, o más bien, unir, en este caso, a lo que va en cuanto a lo que los universales afirmativos y particular afirmativo y universal negativo y particular negativo. Entonces ahí tal vez donde radica un poco la complicación. Como digo, sí es un tanto más complejo de explicar. ¿Por qué? Porque me tuve que remitir hasta alguna parte ya más técnica de lo que es la casación de forma en el procesal civil y mercantil, para entenderlo de una manera, igual manera, no tan gráfica como en la penal, pero tratando de ver y llevar a cabo lo que se puede venir y dar a entender a lo que vamos viendo. Me quiero referir también, ¿verdad? Eh, Vamos y necesitamos esta secuencia de pensamiento, pero conocer previamente antes cuál fue el contexto mismo, ¿sí? Nos vamos al artículo 625 del procesal civil y mercantil. ¿Qué nos dice ahí? Subsanación de la falta. Les habla de casación porque la casación es lo que es un tanto más complejo de manejar y que al final sí puedo venir y desarrollarles esta temática propiamente dicho. Pero no para darles una clase de casación, sino para entender este juicio subalterno, que nos dice también subsanación de la falta. Los recursos de quebrantamiento
substancial del procedimiento solo serán admitidos si se hubiera pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió y reiterada la petición en segunda instancia, cuando la infracción se hubiera cometido en la primera, ¿sí? No será necesario haber reclamado la subsanación de la falta cuando esta hubiese sido cometida en la segunda instancia y hubo imposibilidad de pedirla. ¿Qué nos dice el artículo 625? Muy bien, subsanación de la falta. Dentro de lo que vimos anteriormente, lo que son las casaciones por motivos de forma, los 7 supuestos, pues para venir y nosotros decir, mire, la sala cometió esta falta. ¿Por qué? Porque en primera instancia yo la reclamé, no me fue puesta la atención debida. En segunda instancia la volví a reclamar y tampoco fue solucionada mi petición. Entonces ahora vengo en casación de forma para venir e indicar que yo hice mi reclamación 2 veces antes sin que me dieran respuesta. Entonces ahora vengo en casación para que se me dé la solución concreta. ¿Cuál es el ejemplo subalterno aquí? Pues que la reclamación que se hace, en este caso, todo lo que son la figura jurídica se llama protesto, ¿sí? Todos los protestos que yo haga previamente por errores en los cuales se están cometiendo en el diligenciamiento del proceso, esos protestos los tuve que haber realizado en primera instancia, en segunda instancia y haberlos solicitado nuevamente y reiterado aquí en casación, porque ahí se derivó el problema del asunto. Entonces allí es donde se da la subsanación de la falta. ¿Por qué? Porque ese protesto, que es la idea general, es la que no se diligenció en cada una de las etapas que se va conociendo dentro de la idea misma, a lo que se busca entender y a lo que se busca diseñar de lo que estamos viendo en un proceso normal, ¿verdad? Y por lo tanto, esto se entiende como un elemento subalterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta subsanación de la falta que nos dice el 625 es algo eminentemente particular negativo. ¿Por qué es particular negativo? Porque el juzgado ni la sala me solucionaron la protesta que yo hice en su debido momento. Entonces, ese elemento particular va a venir ahora en casación, que es una masa grande de información, hacia este elemento propio de lo que es un juicio subalterno. Esto es lo que se entiende por el juicio subalterno propiamente dicho. Entonces, como digo, si es un tanto complejo de explicar, claro, lo entiendo, y más un tanto complejo de entender. ¿Por qué? Porque obviamente trastocamos algún tipo de información que es eminentemente técnica, y técnica desde el punto de vista de casación civil. Ahora, muy bien, para entenderlo así, o cómo lo vamos a ver desde esta perspectiva, tomando ejemplos burdos, ¿verdad? Y este cuadro lo van a tener propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, elementos contrarios. Tenemos un elemento A, en este caso todo hombre es bueno, contrario va a ser ningún hombre es bueno, ¿sí? Un juicio contradictorio, ¿sí? Todo hombre es bueno, algún hombre no es bueno, ¿sí? Universal, particular, ¿sí? Otro juicio contradictorio. Ningún hombre es bueno, algún hombre es bueno. Entonces se van a colisionar el universal y el particular. Universal negativo, particular positivo. ¿Cómo van a ser las subcontrarias que vimos? Algún hombre es bueno, algún hombre no es bueno, entre particulares. ¿Y cómo van a ser las subalternas? ¿Sí? Todo hombre es bueno, algún hombre es bueno. Ningún hombre es bueno, algún hombre no es bueno. Universal positiva, particular positiva. Universal negativa,
negativa. Entonces ahí es donde nosotros lo que debemos ver dentro de la perspectiva en sí, de lo que son tanto ejemplos burdos para lograr entender este cuadro y esta dinámica misma respecto a lo que estamos diseñando entre contrarias, subalternas, contradictorias y subcontrarias. Sí, muy bien. Le recuerdo llenar la lista de asistencia, por favor. Ahí lista y preparada. Y para venir la información respectiva. Muy bien, entonces finalizamos la sesión de hoy y nos miramos el día viernes, por favor, ¿sí? Gracias, Lick. De acuerdo, gracias. Gracias, Lick. Buenas Licenciado, una consultita. Ya se dio la nota. Licenciado, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Licenciado, perdónale con una consultita. Si alguien levantó la mano por ahí, sí, no sé quién está hablando. Soy yo, Alejandro Morales. Una consultita, sí. Lick. Las notas, ¿las va a subir, Lick? Perdón. Sí, la voy a subir, ya la van a tener, ya, por favor, ya la van a Denos tener. el susto de una vez, Lick. Todos tienen, ¿qué? Diga un número de 1 al 5. Que diga un número del 1 al 5. Exacto. 5. Todos tienen 5, entonces 5 de 30. Ya la gran. Pero sí, ya va a estar, ya van a estar, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciado. Vaya, muy bien. Sí, Nelson Enrique Acosta. Buenas noches, licenciado. Usted dijo de que iba a dar clases el día viernes. ¿Van a dar clases? Una pregunta. Perdón. Usted dijo de que iba a dar clases el día viernes. Sí. El licenciado de Derecho Laboral nos dijo de que ya no iba a dar el viernes. Pues yo sí tengo programada para el viernes. Va. Está bien, licenciado, que pase feliz noche. Va, feliz noche. Sí, Yasmín Iracema Sosa. Lick, buenas noches. Es que fíjese que estoy buscando el link de asistencia, pero no lo encuentro. Ese siempre está publicado ahí en el ¿Dónde? en el Classroom, ahí está publicado. Sí, pero yo lo estaba buscando en el chat. Gracias, Lick. Sí, tiene razón. Ajá. Gracias, Lick. Disculpe. Muy bien.